Muy bienvenidos. Os agradezco muchísimo vuestra presencia hoy aquí en la librería Libri para la presentación del libro La sombra del laberinto de Montse de Paz. Montse de Paz es una gran escritora, amiga mía y bueno, bienvenida y para mí es un honor que te hayas acordado de mí para hacer esta presentación. Y para mí contar con tu apoyo y estar aquí contigo. Gracias. Y con tantos amigos y amigas. Gracias. Gracias, Montse. Bueno, pues se trata, lo primero y principal, de presentar el libro de Montse. El libro se titula La sombra del laberinto. Se trata de un libro que está en la misma línea de las novelas mitológicas de Madeline Miller. Reinventa la historia de Teseo y sobre todo la historia del Minotauro, con Ariadna desde una nueva perspectiva atractiva y moderna. Montse de Paz da protagonismo a los personajes femeninos del mito y nos descubre su lado más humano en una narración apasionante sobre el amor, la familia, la traición y el poder. Diría yo que sobre todo sobre el amor y el dolor que produce la pérdida de este amor que nos deja de alguna manera encerrados en un laberinto del que vemos la luz hacia arriba, ¿no? Como el laberinto del Minotauro, pero del que no podemos escapar, ese dolor que anula por completo nuestras vidas. Sobre la autora, pues qué voy a decir, si todos vosotros la conocéis exactamente igual que yo. Montse de Paz nació en Lérida en 1970, es licenciada en Filología Inglesa, trabaja como directora en la Fundación Arsis. Su vocación literaria arranca desde la infancia y se ha nutrido de diferentes experiencias, tal como ella cuenta en su blog y en todas las redes que también supongo que conocéis. Ha escrito y publicado varias novelas, poesía, relato y 2 ensayos. En 2011 fue galardonada con el octavo premio Minotauro por su novela Ciudad sin estrellas. Y bueno, sin más, paso a preguntarle ya a Montse si nos puede hacer un pequeño resumen del argumento de esta preciosa novela que recomiendo encarecidamente. Bien, supongo que todos conocéis el mito de Teseo y el Minotauro o habéis oído hablar de él. No os voy a contar la historia ni toda la trama, pero bueno, básicamente aquí lo que tenemos en esta novela, en este relato, son 2 poderes, 2 grandes potencias de la antigüedad. Estamos hablando de la Edad de Bronce en el Mediterráneo oriental, hace más de 3000 años. Una potencia es Creta, la isla de Creta, que tiene una brillante civilización, con su flota domina todo el Mediterráneo oriental, y al norte están las ciudades micénicas de la antigua Grecia, que empiezan a rivalizar con el poder de Creta. Este es el trasfondo geopolítico. ¿Qué ocurre en el mito? Bueno, hay el príncipe heredero de Creta, va a Atenas para participar en unos juegos deportivos y es asesinado. Esto provoca la reacción, la venganza del rey de Creta, Minos, que arma su flota de barcos y va a atacar y a invadir Atenas para vengar la muerte de su hijo. Los combates se suceden, Minos saquea varias ciudades, pero no puede tomar la ciudad de Atenas. Y al final, bueno, resumiendo mucho, se pacta un acuerdo. Atenas va a pagar una indemnización a Creta por la muerte de su príncipe, que consiste en que cada año va a entregar 7 jóvenes y 7 doncellas para ser sacrificados a el Minotauro. ¿Qué es el Minotauro? Bueno, todos lo sabéis, es un monstruo, una criatura medio hombre, medio toro, que vive en un laberinto confinado y que es venerado prácticamente como un dios y al que se le sacrifican seres humanos, come carne humana. Bien, ¿qué sucede? Pues llega un momento en que Atenas está pagando este tributo a Creta cada año tan sangriento y un buen día, pues el príncipe heredero de Atenas, que es Teseo, el héroe de esta novela, cuya historia se relata en detalle, pues Teseo decide acabar con estos sacrificios y le propone a su padre ir él voluntario a Creta con los jóvenes que han de ser sacrificados. ¿Para qué? Para acabar con esto. Ya sea pactando, negociando o matando a la bestia, va a acabar con los sacrificios humanos. Y bueno, pues esto es el planteamiento de la historia. Teseo va a Creta y allí buscará aliados que le ayuden a salirse con la suya. Y de esto va la novela. No os voy a contar más porque o ya conocéis el mito o la leeréis.
Entonces, pues como veis, es un relato que tiene un nudo, un planteamiento, un conflicto entre países, entre familias y un desafío y un héroe que está dispuesto a jugarse la vida para que las gentes de su país no tengan que enviar a sus hijos a morir a Creta. Bueno, digamos, este argumento que es así como muy formal, la realidad es que está escrito de una manera muy moderna. Es decir, los sentimientos de los personajes, las acciones, los pensamientos de ellas, de ellos, está completamente actualizado. No, cuando leemos la Odisea o cualquiera de estas maravillosas novelas antiguas, pues están muy bien, pero nos falta esa forma de lenguaje, esa indagación más profunda, esa verbalización más actualizada, que es lo que tenemos aquí, una gran novela. Bueno, cuando observo la novela, veo que tiene esta estructura in itinere como todas las grandes novelas de la época, ¿no? Una gran aventura como nuestro Quijote, como la Odisea, como todas, ¿no? Y además, cada capítulo está estructurado de una manera que cada capítulo va cambiando el punto de vista narrativo. De hecho, la novela empieza con el nacimiento del Minotauro y también acaba con el personaje del Minotauro. ¿Podrías explicarnos un poquito qué pretendías con esto? La gracia de contar un mito tan conocido es el cómo lo haces. Entonces, pensé hacerlo adoptando diferentes puntos de vista por varios motivos. Primero, para darle variedad al relato. Segundo, porque quería reflejar los dos mundos, el de Creta y el de Grecia, la Grecia micénica. Y después, en tercer lugar, porque quería meterme dentro de los personajes y explicar la historia desde el punto de vista de al menos 3 o 4 personajes principales. Cómo ellos lo viven, cómo lo sienten, cuál es su perspectiva. O sea, a mí no me gusta escribir un relato simple de buenos y malos, este es el bueno, este es el malo, no. Cada personaje lo ve a su manera y lo vive de una manera diferente, ¿no? Entonces, con esta complejidad, el lector se mete mucho más a fondo en la historia y pienso que se puede disfrutar mucho más, ¿no? Eso es una de las cosas que más llaman la atención, que no hay malos ni buenos. Llega a un punto que nos identificamos totalmente con todos los personajes desde sus perspectivas y además, sobre todo con el Minotauro. Con el Minotauro nos identificamos muchísimo, ¿no? Y vemos lo que es realmente la esencia de la humanidad, que estamos ahí siempre en un equilibrio y hacemos lo que podemos. ¿Qué sentido tiene, Montse, reescribir un mito tan antiguo y conocido? Exacto. ¿Qué voy a contar que no hayan contado otros, ¿no? ¿Dónde está la originalidad? No solo en el cómo. A ver, un mito antiguo nos suena a leyenda, fábula, otras culturas de otra época muy lejanas a la nuestra, ¿no? Pero en realidad los mitos tienen un mensaje que no tiene tiempo, son atemporales. Y todos los mitos nos cuentan algo de nuestra naturaleza humana. Los mitos en realidad están hablando de nosotros mismos. Y entonces detrás de un mito pues hay un drama humano, hay un drama incluso geopolítico, como es en el caso de este mito, y hoy día pues esto está más al orden del día que nunca, ¿no? Hay un drama humano, hay conflictos de familia, conflictos personales, y en todos los mitos, en este especialmente, hay lo que yo llamo un camino de crecimiento, ¿no? En literatura se habla del camino del héroe, que es ese camino que tiene que emprender cada persona afrontando unas pruebas, unos desafíos, unas dificultades, incluso arriesgándolo todo, arriesgándose a perder la vida, y en ese camino se da un proceso de maduración, de crecimiento, de que tocas fondo, llegas al límite y sales de la experiencia transformado. Ese es el camino de crecimiento. Entonces, en esta novela, en este mito, están las tres cosas, ¿no? Hay un trasfondo geopolítico, hay muchos dramas familiares, hay conflictos familiares y personales que todos podemos reconocer de una forma u otra, y hay ese camino de crecimiento tanto del héroe como de la heroína y de otros personajes. También hay caminos de decrecimiento. Hay personajes que no crecen, sino que declinan. Y todo esto pues es muy humano, porque todos en un momento dado nos podemos sentir Teseo o Ariadna, o como dice María José, o Minotauros. Sí. Además creo también, me gustaría también resaltar que en el mundo que vivimos, en el que la cultura clásica, bueno, en general la cultura, está completamente arrinconada y parece que en las instituciones de enseñanza, tanto primaria, secundaria como universidades, se busca más un adoctrinamiento ideológico, esquemático,
Y esta vuelta a la cultura, a los parámetros, nos hablan de mil cosas, ¿no? Hoy día, por ejemplo, con respecto al tema del feminismo, ¿no? Nos hablan del empoderamiento, esta palabra no la soporto, las mujeres, no sé cuántos, pero claro, no nos hablan de Antígona, no nos hablan de Ariadna, que es un mito, ¿vale? Es literatura, pero no nos hablan de todas estas mujeres que muchísimo antes de que nadie se hubiese planteado ya luchaban por su identidad y por estar al mismo nivel que los hombres, ¿no? Sí, bueno, y en algunas culturas lo consiguieron, ¿no? La cultura egipcia, pues la mujer estaba en el mismo nivel que el hombre. No olvidemos a la gran Cleopatra, con toda su artillería de inteligencia y de todo, ¿no? Que fue pues, una emperatriz mundial. Pues creo que es importante, ¿no? También esto. Sí, me hablas de las mujeres y creo que es un tema, sí, has comentado que... Bueno, sí, de las mujeres y luego de basarnos en los parámetros culturales, no en estas tonterías ideológicas que nos venden ahora como si... ¡wow! Claro, los mitos clásicos tienen valores humanos muy profundos y muy complejos, o sea, nos invitan a adentrarnos en la psique humana y luego todos ellos tienen, como diría, este camino de superación, de crecimiento. O sea, no se quedan en ideas simples, sino que van hay un valor clásico, que es la excelencia, ¿no? La arete, que decían los griegos, la búsqueda de la excelencia, de la virtud, de la belleza, de lo mejor, ¿no? Y esto está en las raíces de nuestra cultura. Nuestra cultura, mis alumnos de Biblia lo saben, ¿no? Siempre les digo que tiene 3 raíces, ¿no? Roma, Jerusalén y Atenas, Grecia, la antigua Grecia. El deseo de superación, de mejora, de excelencia, la búsqueda de la verdad, de la belleza, de lo bueno, eso tiene sus raíces en la cultura clásica. Y es los la mitos libertad, nos hablan ¿no? de esto. La libertad. La libertad. Libertad de pensamiento, libertad de acción. Totalmente, o sea, en Grecia la libertad está ahí inscrita en sus entrañas, la búsqueda de la libertad, de la autonomía, del no depender, de no estar esclavizados. Claro, Teseo es un héroe que busca la libertad de su pueblo, están esclavizados rindiendo un tributo a Creta, ¿no? Y eso también está inscrito en las raíces de nuestra cultura. Monse, en la novela cobran especial protagonismo los personajes femeninos del mito, pero con una visión más real. ¿Crees que la literatura sirve para acercarnos a ella de una manera más clara, digamos, a lo real, a la realidad? Sí. La literatura, yo creo que si la haces bien y con profundidad, es una lección de psicología. En el caso de los personajes femeninos, claro, yo es una cosa que mucha gente me dice, ¿no? En tus novelas los personajes femeninos tienen mucho peso. Y es verdad, pero no es porque me lo proponga, ¿no? Voy a dar un realce a los personajes femeninos, es que me sale. A ver, yo he vivido siempre, vengo de una familia donde somos muchas mujeres. En mi familia nuclear somos 3 hermanas, mi padre tiene 4 hermanas, muchas tías. Bueno, entonces, y además, pues mi vida ha estado muy marcada por 3 grandes mujeres, que son mi madre y mis 2 abuelas. Entonces, esto me ha influido mucho, ¿no? Me ha marcado mucho. Después he trabajado y he convivido con muchísimas mujeres, con equipos 90% mujeres. Entonces, siempre me ha inquietado y me ha llamado mucho explorar en la naturaleza femenina y darme cuenta de que las mujeres no somos iguales, somos muy diferentes. Hay muchos tipos y caracteres de mujer, no todas reaccionamos igual ante las mismas circunstancias. Hay una variedad increíble. Entonces, ahondar en la psique femenina es algo que siempre me ha fascinado. Y en esta novela aparecen varios tipos de mujeres. Sobre todo hay 4 que son muy importantes, pero bueno, hay 2 más que también tienen un papel. Y estas 4, ya lo veréis, son las 4 muy diferentes. ¿Podrías definir así, a grandes rasgos, como arquetipos, alguna característica de cada una de ellas? Bueno, podríamos definirlas, es difícil definirlas, podríamos definirlas por quizás la pulsión interior que las mueve, ¿no? Hay mujeres que se mueven por la pasión, por el amor, hay mujeres a las que las mueve el poder, hay mujeres a las que las mueve pues la astucia, el afán de saber, el deseo de conocimiento, de control. Hay mujeres que las mueve la libertad, ser libres, no estar atadas a nada y hacer la suya. Hay mujeres que son muy maternales, son muy madres, son por encima de todo madres, y hay mujeres que más que madres son esposas o amantes o espíritus libres. Sí, sí, hay de todo. Exacto. Lo que está claro
es que siempre se ha visto un poco que la mujer era el sexo débil, que quizá en el sentido físico se podría hacer una analogía con la debilidad, pero lo que es en la espiritualidad de las mujeres no somos débiles, somos muy fuertes. Hay un hilo común, algo común en todas estas mujeres, que aunque son muy diferentes, todas tienen, intento que mis personajes femeninos sean mujeres que, de alguna manera, ante las situaciones que les toca vivir, actúan tomando las riendas. Es decir, ellas deciden, eligen cómo van a actuar, cómo van a reaccionar, renuncian a ser víctimas, no se resignan, y aunque muchas veces no esté en sus manos las circunstancias que las rodean, ellas de alguna manera eligen, deciden e intentan conservar ante todo su dignidad y ser fieles a sus valores, a sus criterios, a lo que ellas creen, a su carácter, a su temperamento. Es una constante en mis personajes femeninos, siendo como son todas muy diferentes. Bueno, no penséis con esto que se trata de una novela tipo de aquella rosa de amor, no. Aquí hay amores, desamores y muchísima aventura, por eso realmente es una novela de acción, ¿no? Muy divertida, hay personajes femeninos, hay grandes personajes masculinos, muy bien perfilados, muy atractivos, muy interesantes. Bueno, es una novela que vale la pena, porque al final es una aventura. ¿Cómo funciona, Montse, el proceso de la escritura? ¿Es también una especie de aventura? Sí, sí que lo es. Escribir es una odisea. Aquí hay personas que también escribís y lo sabéis. Vamos a ver, para mí el proceso de escribir un libro, ¿cómo os diría? Yo lo comparo mucho a un embarazo y a un parto. Sí, lo primero es la idea. Concibes una idea dentro de ti, ¿no? Y salta la chispa, ¡zas! Tienes la idea, voy a escribir un libro, una novela sobre esto. Esta idea es como esa pequeña celulita humana, que es microscópica, pero en ella está toda la información de la persona que será. A mí me ocurre esto, cuando tengo la idea de la novela, ya sé todo lo que va a pasar. El principio, el fin y más o menos el medio. Lo tengo todo. Es la información genética, la tengo toda. Luego, claro, durante el embarazo, a medida que se va desarrollando la criatura, pueden pasar cosas. Puede haber curvas, puede haber desviaciones, cosas que se completan. El proceso de escribir esa idea, de ir desarrollando la novela, para mí es el embarazo y es gozoso. Es la pura creatividad, es el proceso para mí más feliz, ¿no? Se va gestando la novela y es crear, bueno, crear, recrear, escribir. Bueno, cuando ya tienes la novela terminada, la dejas reposar un poquito y llega el momento de revisarla, corregirla, pulirla, y cuando ya la tienes bonita, a punto, pues llega el momento de decir, bueno, la quiero publicar, quiero que salga a luz, tiene que salir a la luz, hay que alumbrarla, no hay que darla el parto. Entonces hay varias opciones. La primera es buscar una editorial que la quiera publicar o autopublicar. Yo siempre busco editorial. En este caso, ahora actualmente tengo una agente literaria que busca por mí. Y se trata de llamar puertas a las editoriales y el proceso, aquí viene la angustia, ¿no?, de la espera. Me dirán que sí, me dirán que no, alguien querrá publicar este libro. A veces cuesta poco, a veces cuesta más, hay que picar a muchas puertas. Pero bueno, cuando llega el sí, pues ya está todo preparado, ¿no? La novela está a punto para salir a la luz. Y llega el parto. El parto es la fase dolorosa y la más pesada, porque el parto quiere decir que la editorial te lee la novela y dice sí, pero hay que editar, hay que corregir, hay que retocar, etcétera, etcétera. A veces el proceso es muy rápido porque prácticamente no te retocan nada. El parto de esta fue bastante complicado. Pero bueno, fue arduo, pero fue un proceso muy interesante, sí. Entonces, bueno, es esa fase más de corregir y cuando ya está de nuevo el texto a punto, viene la maquetación para que salga esto que veis aquí. Y entonces es ya cuando hay que ir con lupa y con 4 ojos. La escritora, la editora, la correctora, el que repasa, bueno, resumo, es muy arduo, es lo más árido y lo más pesado. Pero bueno, es lo necesario. Y al final se mete la novela en el horno, que digo yo, cuando va a imprenta ya, metes el pastel en el horno y sale ya como lo veis todos, ¿no? Y entonces es cuando ya, bueno, pues ¿qué hace la escritora una vez sale a la luz?
pues intentar acompañarla para que llegue al máximo de personas posible, ¿no? Ojalá llegue a muchos lectores, mimarla, cuidarla, comunicar. Ya salió la criatura, pues acogedla, ¿no? Y bueno, aquí estamos, ¿no? Pero a partir de ahora ya la novela ya no depende de mí, ya salió al mundo, ya empezó a volar, ahora ya la última palabra la tenéis vosotros, que sois los lectores. Bueno, pues aprovecho, ya que ella lo ha dicho, que si alguno de vosotros está en relación con el mundo de la enseñanza, ya sea primaria, secundaria, universidad, pues que es una gran novela. Yo la he leído y vamos, tengo muy claro que la voy a ofrecer para las clases de cultura clásica. Me ha gustado muchísimo la metáfora esta que ha puesto de la novela como una gestación, ¿no? Es un poquito tomar constancia de esa relación que tenemos las mujeres con la naturaleza, ¿no? Cómo lo vemos todo de una manera individual, de supervivencia. Estamos completamente hechas con un diseño para ser madres. Tener un hijo es una experiencia maravillosa, escribir una novela, escribir un libro es otra experiencia que la vivimos también como un verdadero parto. Fecundidad también. Y vemos ahí esta relación, ¿no?, que ha establecido ella entre lo que es, creo que está mucho en la naturaleza femenina como elemento diferencial con el hombre, la absoluta, la maternidad, ¿no? El tema de la maternidad tan denostado y tan hoy día, ¿no? Parece como que a veces se llega a plantear que ser madre es una carga, es una rémora. Bueno, pues no creo yo en absoluto, creo que es el don más grande que puede tener un ser humano. Y bueno, aquí lo vemos también en la novela. Y el tema de la maternidad también está muy presente, aquí muy presente, sí. Desde luego la relación que tiene la madre del Minotauro con su hijo es una relación absolutamente poética, dramática. Poderosa. Muy poderosa, muy poderosa. Al final acabamos poniéndonos en el lugar del Minotauro, en el lugar de la madre, en el lugar de todos, sobre todo a partir de esas dos figuras. Bueno, pues sin más, Montse, si quieres establecer alguna conclusión así en el último minuto de oro. Quizá alguno de vosotros quiere preguntar o comentar alguna cuestión, será estupendo. Bueno, para concluir yo os diría que, vamos a ver, a veces nuestra vida parece un laberinto. Estamos dando vueltas, a veces nos sentimos como perdidos, desorientados, no sabemos por dónde salir. Y el laberinto tiene un solo camino, que da muchas vueltas efectivamente, pero ese camino, si lo sigues hasta el final, te lleva a la salida. Eso sí, antes de llegar a la salida hay que pasar por el centro del laberinto. Y en el centro del laberinto está la sombra. Todos tenemos que enfrentarnos a la sombra, a esa criatura, llámalo bestia, llámalo monstruo, llámalo sombra, que está ahí y que nos la vamos a encontrar en un momento dado de nuestra vida. Bueno, pasar por el centro, enfrentarse a la sombra y continuar hasta el final. Al final encontramos la salida y salimos transformados. Os invito a leer y a reflexionar sobre este laberinto que todos tenemos en nuestra vida que recorrer. Y ojalá pues salgáis de él renovados. Desde el punto de vista de la heroína, también os diría que todos en la vida sufrimos pérdidas muy grandes. Pérdidas que a veces nos hacen dudar si realmente tiene sentido seguir viviendo. Pero también hemos de afrontar esas pérdidas, porque si las miramos cara a cara y aprendemos a vivirlas y a superarlas, después de una gran pérdida, después de esa especie de muerte, viene el renacer. No se puede resucitar si no hay una muerte antes. Y quizás esta sea la lección de Ariadna. Para renacer hay que pasar una muerte. Pero después se abren horizontes mucho más amplios y luminosos. Muy bien. Pues muchas gracias, Montse. Gracias. A vosotros lo mismo. Muchas gracias por las palabras.
Bueno, no sé si alguno de vosotros quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Sí. Sí. Yo quería... Bueno, no hace falta ¿Estamos micro, en ¿no? O sí, porque si no, no se grabará. Sí. ¿No? Ah, vale. A ver, yo quería preguntarte qué quieres comunicar con esta novela. Tu último comentario me ha sorprendido mucho porque de una novela a una experiencia, un entretenimiento, me ha parecido como si quisieras comunicar una experiencia de vida. Claro. Entonces, ¿a quién va dirigido esta novela? A todo el mundo que la quiera leer. Como os he dicho, los mitos tienen un mensaje humano, de una experiencia humana, efectivamente. Y en este caso, la experiencia más potente es la experiencia de crecimiento, de un crecimiento, efectivamente. Entonces, claro, yo no escribo solamente por escribir entretenimiento y un mito divertido y una historia de aventura, sino que me gusta ahondar, ¿no? Y ahí cada lector puede extraer lo que quiera. Esta novela se puede leer superficialmente como una novela de aventuras, o podéis ir ahondando en el nivel psicológico, antropológico, humano y espiritual, efectivamente. Sí, sí, sí. Es una experiencia que podemos aplicarla a la vida de todos. Así es. Yo quería preguntar, porque habías dicho que en Atenas esta gente buscaban la belleza, ¿no? Yo estaba pensando que se puede comparar con la belleza que están buscando ahora. O sea, No. No sé, al decir esto, que están en la búsqueda de la belleza, sí. enseguida he pensado, ostras, que están todo el día con el móvil. Vale, digo, correcto. a ver si El concepto podrías- de belleza para Sí, los el griegos sentido. clásicos, mira, para entender el concepto de belleza te lo voy a explicar con una imagen. Imagina una estatua griega. ¿Qué ves en una estatua griega? Ves equilibrio, armonía, ves serenidad. Y en algunas estatuas griegas ya no hay serenidad, hay dramatismo, pero siempre hay esa armonía, es que es pura belleza. Entonces, la belleza para los griegos era un concepto no solo estético de la forma, sino también filosófico. Es una forma de ser y de estar. Entonces, para la filosofía griega clásica, la belleza no está separada de la verdad y del bien. Son esos lo que le llaman los tres fundamentales o los tres trascendentales de la filosofía clásica, que son belleza, bondad y verdad. Las tres cosas. Entonces no tiene nada que ver con un canon actual de que ser bello es parecerse a un modelo y estar continuamente obsesionado por tu aspecto físico. Es verdad que los griegos se preocupaban mucho por su aspecto físico, mucho. Incluso cuando iban a la guerra se peinaban y se ponían guapos. Los espartanos lo hacían esto mucho. Pero no era esta visión frívola y comercial de la belleza de hoy. Era una belleza que abarcaba la dimensión pues, más honda de la persona. Era una belleza vinculada a la ética y a los valores de la persona y a los valores humanos también. O sea, la belleza no solo es belleza física, sino belleza en tu comportamiento, en tu conducta, en tu manera de pensar. Es bello un atleta que se entrena y es bello un héroe que da la vida por su ciudad, por ejemplo. Está un poco también relacionado con el fondo y la forma con el fondo y el fondo con la forma, ¿no? Aquello que decimos que se ha actualizado como que la belleza, que el aspecto, la cara es el espejo del alma, ¿no? No es una belleza hueca, exacto. Como la de ahora, ¿no? Sí, Una belleza que no es belleza. Parece belleza, pero en realidad no lo es. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Curiosidades sobre la novela, el mito? Bueno. Pues... ¿Sí? Si es posible que utilices el primer párrafo. ¿Que lo leyes el primer párrafo? ¿Sí? Ah, Unas cuantas bueno. líneas para escuchar desde De mi voz. de tu voz. Muchas tu gracias. producción. Os voy a decir una cosa. Cuando os he hablado de la novela, que cuando tengo la idea ya lo tengo todo, una de las cosas que me pasa cuando escribo novelas es la primera frase. Cuando tengo la primera frase, tengo la novela. Y entonces empiezo a escribir y ya no paro. Así que os voy a leer la primera frase y un poquito más. Creen que como no hablo, no puedo pensar, pero están equivocados.
pienso más que todos ellos y tengo memoria desde el primer instante en que vi la luz de este mundo. Nadie recuerda tanto como yo. Y tengo todo el tiempo de mi vida para pensar. Soy más inteligente que ellos, aunque no lo saben. Sé todo lo que ocurre en su interior, conozco sus pensamientos, me basta con mirarlos a los ojos. El primer rostro que vi, apenas nacer, fue el de ella. Se inclinó sobre mí y la miré a los ojos. Vi en ellos dolor y algo que, con el paso del tiempo, he sabido que llaman amor. Esa honda pasión, mezcla de miedo y ternura, volcada sobre un ser viviente y que puede tornarse violenta. Ella me miraba así. Sé que me amaba, al menos en mis primeros años de vida. Recuerdo bien su seno, la suave calidez de su piel envolviendo mi cabeza y el sabor agridulce de la leche que emanaba de ella. Era mi alimento, mi deleite y toda mi vida. Mis primeros días fueron una sucesión de luz y tinieblas. En la oscuridad dormía y tuve mis primeros sueños. Cuando volví a la luz, la veía a ella. Sentía como sus manos acariciaban mi cuerpo y distinguía sus ojos en aquel rostro, que fue el primero que vi y que jamás se borrará de mi memoria mientras viva. Nada mejor, ¿no? Para presentar la novela, que es la primera. Yo creo que es un gran acierto haber empezado hablando dando voz al Minotauro de Cabrán. Yo recuerdo cuando era adolescente que leí un cuento de Borges, de Deserciones, que también le da voz al Minotauro y quedé fascinada. El mito de Asterio, la casa de Asterio. Cuando acabéis la novela, os invito a leer unas palabras finales donde explico cositas y secretos de la novela y menciono ese relato del que habla Mariana. Sí, es un relato fascinante, que yo conocía ese relato. Lo que pasa es que es curioso, cuando escribí la novela en ningún momento me acordé ni lo tuve presente. Después mi editora me dijo, me recuerda a ese relato. Sí. Forma parte del acervo. Sí, claro, lo tenemos todo en el subconsciente. Ese personaje, ¿verdad? Ese monstruo, esa soledad en la que vive. Claro, es intentar entender qué pasa dentro de un monstruo. Sí, la verdad que sí. Es muy interesante, muy acertado. Pienso que haber empezado hablando dándole voz. Pienso que sí. Sí, gracias. Cuando te corrigen, ¿no da rabia que te vayan sacando cosas? Uy, sí. Es una pelea. Sí que da rabia, mira. No te voy a contar todas las peleas de esta novela. Perdona, pero ¿por sí. qué lo sacan? Porque no A ver, les gusta las correcciones, hay el correcciones que están justificadas. Hay correcciones estilísticas de estilo. Por ejemplo, cuando tú escribes, a veces cometes un error muy típico, es repetir una palabra varias veces en un párrafo. Entonces esa corrección, fantástico, muy bien. Lo que pasa es que yo esta corrección no la tenía porque cuando corregí yo la novela, la leí toda en voz alta. Y cuando lees en voz alta, lo que suena bien, queda bien escrito. Pero bueno, siempre se te escapa alguna cosita. Entonces, ¿qué pasa? Hay correcciones que sí están justificadas. A veces se te escapan cosillas, a mí a veces se me escapan catalanismos, o se me escapan localismos, o a veces mi padre y mis tías me dicen, se te escapan cosas de allá de León, de la lengua de tu familia, ¿no? Y entonces, pues sí, hay correcciones que están justificadas. O a veces, por ejemplo, pero otras veces son cosas puramente de estilo. Entonces, cuando te da rabia. Y concretamente yo en esta novela, pues me había procurado mucho tener mucho cuidado con los tiempos verbales, bueno, son cosas técnicas. Y había hecho una corrección muy cuidadosa y luego vino la correctora y me lo quitó todo. ¡Todo! Y me enfadé y entonces empecé a recorregir y al final pues ya ponía mis comentarios en el texto, ¿no? Bueno, ya está bien, que yo he corregido esto por esto y por esto. Entonces la editora me llamó y me dijo, Monse, ¿te has enfadado? Yo le dije, hombre, enfadarme no, pero yo he corregido esto así y lo he puesto así. Bueno, me corregían todos los tiempos gerundios, porque los gerundios los evitamos. Digo, mira, ya sé que los gerundios son complicados, pero yo los he puesto porque si no sería una repetición
de tiempos verbales iguales y sería monótono, sería repetitivo, sería... Ah, claro, claro, es verdad, no te preocupes que te lo vuelva a dejar como estaba. Entonces, bueno, pues sí, tienes tus rifirrafes cuando corriges. A veces los correctores tienen razón y otras veces les tienes que cantar las 40. Y pero sí, normalmente corrigen de cosas de tipo de esto, no es que normalmente corrigen, a por ver, ejemplo, no hay diferencia en un corrector o una correctora. no, a Depende ver, de- los correctores en teoría saben mucho son expertos de la Real Academia de la Lengua, saben mucho de ortografía Más que nada y todo eso. gramática. Lo que pasa es que luego está el estilo del autor, ¿sabes? Y hay cosas hay correcciones que cuando son cosas muy, muy de estilo, les puedes decir, mira, yo prefiero que lo dejéis así porque es mi manera de expresarme, ¿no? Pero bueno, a veces aceptas las correcciones y a veces no. Es que una cosa es trabajo de forense esto. Es trabajo de bisturí. Y es lo más arduo, por eso es arduo. Y bueno, pues a veces les das la razón y a veces no. A ver, a mí normalmente cuando ya tengo un texto acabado me corrigen muy poco, muy poquito. Y casi siempre son correcciones de repeticiones o cositas que sí, que las acepto y bien. Pero claro, a veces que los manuscritos que llegan a las editoriales están que hay que darles muchas vueltas. Hay un trabajo muy importante, sí. Ángel. Una pregunta por aquí. Sí. Dices que has usado... Bueno, Eva, sí. Salió este tema lingüística. Pensé ahora que tú nos estás demostrando, enseñando la parte de Creta y la parte de Atenas, que obviamente hablan diferentes dialectos. Entonces, cuando empezaste a hablar un poco sobre el dialecto de Lleida, o no sé, de otros, no sé, a mí me había parecido muy interesante si habías cogido dialectos de aquí, de España, o no sé, catalán, que habías creado un dialecto Para la novela. para distinguir el dialecto de Ah, y... Eva, vaya, pues es una idea fabulosa. No lo he hecho porque cuando se me escapan dialectalismos se me escapan sin querer. No lo he hecho, lo que pasa es que, a ver, cuando escribí una primera versión de la novela, que luego tuve que retocar totalmente, sí que intenté, cuando escribía desde el punto de vista de un personaje y de otro, cambiar un poquito el estilo. Por ejemplo, cuando habla Teseo, intento que el estilo sea un estilo muy preciso, muy sobrio, va a la acción, va al grano, pongo pocos adjetivos. Cuando estoy hablando desde el punto de vista de las mujeres de Creta, intento buscar un estilo más descriptivo, más estético, con más adjetivos, con más romántico, más sentimiento, más pasión, más... Bueno, esto en mi primera versión de la novela se notaba mucho más. Los editores me dijeron, recorta, 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 no queremos tanta descripción, no queremos tanta introspección. Así que, bueno, en ese sentido, el estilo que hay actualmente de la novela es más unitario, ¿vale? Pero originalmente sí que me planteé, cuando hablaba un personaje, hablaba de una manera, cuando hablaba otro de otra y cuando hablaba otro de otra. Sí, había tres estilos. Esto, lamentablemente, pues sí, se ha perdido un poco. Sería como un poco de una mutilación, ¿no? Porque realmente... Es una poda, y por eso os he dicho que a veces el proceso de edición es muy doloroso. Pero bueno, a veces son exigencias de la editorial. Sí. Bueno, nunca se sabe, ¿no? Hay autores que han sido luego famosos que dicen que la versión que editaron, la edición que está no es la que ellos querían. A ver, yo no puedo juzgar mi novela porque nadie es buen juez de su obra. Para mi agente, para mi editor, para todos, esta es la buena. Esta es la que... Bueno, la que ha salido a luz, ¿no? Mejor dosificado todo, ¿no? Para que bueno, tenga es un cierto relato dinamismo. muy ágil, es muy ágil realmente, sí. y está todo muy equilibrado, efectivamente. Y hay una parte novedosa que no estaba en la que escribió originalmente, y que es la parte que más les ha gustado a todo el mundo. Mira. A María José también, por lo que veo. A mí me ha encantado la novela. Sí. Entonces, pero, bueno, de hecho me la leí, ya lo sabes. Una vez sale a luz ya no hay que lamentarse por lo que quedó en el cajón. Se lee sola. Es una novela que se lee pero bueno, sola. es interesante en el proceso ver todo esto, sí.
Pues nada. La de Trastamara me encantó, ¿eh? ¿A ti te gustó la de la reina? Bueno, es muy diferente. Quien haya leído La reina fiel, ahí claro hay una sola voz, que es la de la reina, pero es que ahí me recreé absolutamente en todo. Me recreé en las descripciones, en los sentimientos, en las pasiones, en todo, en todo. Y ahí tuve la suerte que la editorial es que no me retocó nada. Es preciosa. Me pasó un repasito y me dijo, adelante con todo. Sí, sí. O sea que es de unas dimensiones claro, es un tocho, importantes. Pero sí, no, hay mucha alma. Es que daba rabia que fuera tan plega. Una última pregunta rápida. ¿Qué dices que al final mencionas inspiraciones, cosas que mencionas? Sí. Pero así, para mí ahora, cuando escribiste tenías en mente, por algún momento tenías en mente la inspiración de Martin. ¿La inspiración de? George Martin y de Juego de Tronos, hablar diferentes perspectivas a la hora de narrar. Ah, por la perspectiva de los... No. A ver, la primera inspiración fue... Mi idea original era escribir una novela histórica sobre la antigua Grecia. Un día vi un documental sobre Creta y pensé, Creta. Creta, el mito del laberinto. Entonces la idea era escribir una novela histórica inspirada en el mito del laberinto, pero desde una visión pues, más histórica. Entonces me documenté muchísimo de la historia de Creta, el significado místico y simbólico del laberinto, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso quedó por el camino, pero me sirvió para nutrirme para esta novela, ¿no? Entonces, la idea de escribir desde diferentes puntos de vista es que me pareció, sí, George Martin la utiliza, es muy interesante, es muy atractiva, pero a mí me gustaba porque quería entrar en los personajes y además relatarla con diferente estilo. Rétate a escribirla con diferentes estilos, ¿no? Sí, porque normalmente las aventuras son lineales. Sí. Y luego, claro, es que el mito pues, de Teseo y el Minotauro, pues claro, el peso del mito, que es lo que me dijeron los editores, el peso del mito es Teseo y el monstruo y todo, y un poco Ariadna. Pero claro, en la idea original, 2/3 de la novela era la voz de los personajes femeninos, era Creta. Y ahí pude desarrollar mucho, pues, cosas que no aparecen en el mito, ¿no? Pero bueno, pues en la novela aquí actual, claro, lo más importante es el mito de Teseo, sí, sí, sí. Y en la explicación esta, pues bueno, explico un poquito esto y bueno, el que tenga orejas y ojos que entienda. Bueno, pues ya está, ¿no? Bueno, pues nada, nos van a echar. Muchas gracias a todos. Ahora, si queréis adquirir el libro, pues ella os firmará y bueno, pues estupendo. Sí, ahora ya.